Así, admirado Papa Francisco, soy un insignificante periodista argentino llamado Alfredo Leuco. No soy quien para darle consejos a nadie, mucho menos a usted, a quien considero el argentino más importante de todos los tiempos. Alguna vez escribí una columna diciendo que usted tenía lo mejor de cada uno de los mejores argentinos. No soy creyente, pero admiro a los creyentes y creo en usted y en los valores que predica, en su austeridad franciscana, en su defensa de los más débiles y de los más pobres, en vivir como se piensa, en su apuesta a construir la paz en el mundo y en el ecumenismo fraternal de las religiones. Permítame, Papa Francisco, que le cuente lo que pienso de usted para que sepa desde dónde, desde qué lugar me atrevo a expresarle una disidencia, con todo respeto, por supuesto. Creo que nadie hizo tanto por abrir la iglesia en la vida cotidiana, por condenar a los corruptos y perdonar a los pecadores, por aplicar eso de a Dios rogando y con el mazo dando a los curas violadores y a los colaboradores de las dictaduras. Me gustó llamarlo el Papa Celeste y Blanco, el Papa nuestro que está en el Vaticano como rezando una plegaria laica. Usted confiesa que es un pecador, reconoce que no es Dios y por lo tanto no es perfecto. Eso me da coraje como para expresarle mi humilde disidencia con la decisión de recibir por quinta vez a Cristina Fernández de Kirchner. Soy periodista, busco la verdad, aunque nunca la encuentre del todo. Y mi misión en la vida es contar lo que pasa, o lo que creo que pasa, y lo que pienso de las cosas. Sabrá usted disculpar semejante atrevimiento, pero aquí abajo, en el fin del mundo, y con los pies sobre la tierra, le cuento que una gran porción de los argentinos está molesta, disgustada o desilusionada con la nueva cita que le dio a Cristina para el 7 de junio. Insisto, usted tiene todo el derecho a hacer lo que considere correcto y a dialogar con quien le plazca. Otra vez, yo no soy nadie, pero mi trabajo tiene siempre la obligación de la mirada crítica, de ser abogado del hombre común y fiscal del poder. Creo, como dice el Talmud, que nuestra tarea es acomodar a los incómodos e incomodar a los cómodos. Usted es un gran combatiente contra la hipocresía y yo no quiero ser hipócrita, y mucho menos con usted. Mucha gente, tal vez una mayoría de compatriotas, piensa que usted está por cometer un error, que está devaluando su propia palabra, que vale oro. Usted dijo que no iba a recibir a ningún político más hasta después de las elecciones y que se había sentido usado por la política argentina. Algunos amigos que lo han visitado me contaron en confianza que usted hizo clara referencia a dos momentos: cuando Martín Insaurralde y el Cuervo Larroque abusaron de su confianza y lo utilizaron para hacer propaganda electoral. Uno directamente hizo un afiche de campaña con la foto y el otro puso en sus manos una camiseta de la Cámpora, una de las organizaciones más dogmáticas y agresivas del cristianismo y no del cristianismo. Por eso no se entiende el motivo que usted tiene para faltar a su palabra y abrirle las puertas de su casa por quinta vez a la candidata Cristina, porque ella será candidata a gobernadora o a diputada, y si no lo es, será ella la que lleve de la mano por todo el país a los candidatos de su partido. Ella es una mujer poderosa, desde todo punto de vista, y mostrarse a su lado es una ayuda muy grande que se suma a la utilización del aparato del Estado en beneficio propio, como hacen los Kirchner. Permítame que le diga, admirado Papa Francisco, usted reclama manos limpias, uñas cortas y ética para la función pública, y este gobierno es el más corrupto de la historia argentina. Usted habla de ayudar a los pobres y este gobierno dejó de medir la pobreza. Usted fomenta el camino del encuentro y el diálogo y este gobierno instaló el odio. Usted nos reclama abrir corazones y este gobierno es el que lo espió a usted a través de Antonio Estiuso, según contó su propio amigo Gustavo Vera. Ni que hablar de la calificación de montaje de Hollywood que hizo Cristina del Estado Islámico, que está cometiendo un genocidio en cuotas con el pueblo cristiano. Me gustaría que sepa, Papa Francisco, que la mayoría de los encuestas, la mayoría de los argentinos creen que el ciclo de Cristina tiene fecha de vencimiento y, tal como dice la Constitución, debe terminar su mandato en orden y en paz. La foto que ella exhibirá con usted no ayuda
a los que quieren alternancia democrática y más república. No respalda a los que denuncian, como usted mismo lo hizo, que aquí en este país se fabrica droga y el gobierno mira para otro lado o no hace lo necesario para extirpar ese cáncer social. Me gustó mucho la columna y la idea rectora de Mariano Barrio. Hubiera sido una genialidad de su parte invitar a Cristina y a todos los candidatos a presidente. Sería una señal de convivencia pacífica que ayude a los argentinos, sobre todo a los que queremos cerrar las heridas que el kirchnerismo abrió en nuestra comunidad. ¿Se imagina esa foto? Cristina, Macri, Sanz, Scioli, Randazzo, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, José Manuel de la Sota, entre otros, y usted como un mensaje de que se puede pensar distinto, pero tirar todos para el mismo lado de la patria. Es una oportunidad perdida que esto no se haga. Es una piedra en el camino de la reconciliación que usted la reciba una vez más a ella sola y por quinta vez. ¿No es suficiente? Otra vez le pido 1000 disculpas por mi atrevimiento. Le juro que lo hago con la mayor y con la mejor de las intenciones. Quiero preservar su figura que alumbra una sociedad mejor. Nosotros rezamos por usted y cuidamos a Cristina, pero usted también rece por nosotros y cuide un poco a todos los ciudadanos. En este país lo aman muchísimo. Papa Francisco, se lo digo de todo corazón. Le mando el mejor de los abrazos y mis mejores deseos. Usted siempre apostó a la sana rebeldía y no al silencio cómplice ni obsecuente. Usted nos pidió que hiciéramos lío y en eso estoy, haciendo lío, que para un periodista es decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, juro. Esto ocurrió el día jueves 9 de abril, el día que yo cumplía 60 años, fíjense. A partir de ahí se desarrolló, yo diría, los grupos de tarea de la blogósfera kirchnerista incorporaron una serie de ataques mucho más virulentos que lo habitual. Ya tengo el cuero duro. Pero se ve que alguien les bajó la orden porque rápidamente hubo una cantidad de mensajes impresionantes. Miles. La gente que me respeta y que me valora les contestaba. Y en esa guerra en las redes sociales resulta que el apellido Leuco se transformó en trending topic. Es decir, en el tema más hablado en las redes sociales, más mencionado en las redes sociales. O sea, aquellos que estaban enojados con lo que yo había dicho, kirchneristas de pura cepa, cristinistas, en realidad lograron el objetivo contrario al que buscaban, porque potenciaron y multiplicaron el interés sobre lo que yo estaba diciendo. Eso fue lo que pasó. Muchos intentaron burlarse, ridiculizarme, más o menos las palabras eran las mismas. ¿Y quién sos vos, Alfredo Leuco? ¿Vos le querés dar órdenes al Papa Francisco? ¿Te duele que la reciba Cristina? Lo que más me dolió en realidad fue el ataque deseándome la muerte a mí, a mi familia, se metieron con mi hijo. Es que a veces se comportan de esa manera cuando baja la línea del odio desde la cima del poder. ¿Qué pasó frente a eso? Simplemente hice silencio, me dispuse a esperar y el sábado yo estaba con mis 6 mejores amigos con sus parejas en la localidad de San Pedro, donde es Fernando Bravo, festejando, celebrando mi cumpleaños número 60, y a las 11:20 de la mañana entró el primer WhatsApp de Guillermo Karcher. Guillermo Karcher es, para decirlo sencillamente, el jefe de protocolo del Papa Francisco del Vaticano. Me decía que habían leído la columna con el Papa, que el Papa me valoraba y me recordaba si yo le podía mandar mi correo electrónico en forma reservada. Por supuesto que se lo mandé, al principio dudé, no creí, pensé que era una broma de mis amigos que estaban allí, pero cuando vi que el número realmente correspondía al Vaticano, comprendí que era cierto. Enseguidita, aunque ustedes no lo crean, me manda otro WhatsApp Guillermo Karcher diciendo, te está llamando el Papa, se lo juro. Y yo diciendo, no tengo señal, no lo puedo, no me suena acá, no tengo señal mandándole mensajitos porque bueno, será todo muy celestial, pero en Argentina muchos celulares no funcionan, en determinados lugares. Le dije que no había recibido el mensaje, me dice, no te preocupes, te dejó un mensaje en tu contestador. El corazón me latía aceleradamente, las manos me transpiraban, las lágrimas empezaban a aflorar por mi vista, y fui a escuchar el mensaje en el contestador telefónico que quiero compartir con ustedes. Decía esto. Para el señor Alfredo Leuco,
Soy el padre Bergoglio, el Papa Francisco. Intentaré llamarlo en otro momento para agradecerle su carta. Gracias. Se dan cuenta de lo que se trata, ¿no? El Papa Francisco en persona diciendo, lo llamo para agradecerle su carta. Venían destruyéndome básicamente con el jefe de operaciones, que es el pauta traficante Diego Virs, que tiene un cártel, que es el 678, que no sienten vergüenza de funcionar con el dinero del pueblo pobre de la Argentina que se deriva en las pautas publicitarias y en esos sueldos. Pero el Papa Francisco dejando un mensaje en mi contestador. Ya mis amigos dejaron de hacer bromas, empezaron a querer escuchar el mensaje. Le dije, tranquilo, tranquilo, pongo el altavoz. Escuche de nuevo lo que me dijo el Papa Francisco y lo que dejó grabado en el contestador de mi celular. Para el señor Alfredo Leuco, soy el padre Bergoglio, el Papa Francisco. Intentaré llamarlo en otro momento para agradecerle su carta. Gracias. Intentaré llamarlo en otro momento para agradecerle su carta. Bueno, yo ya a esa altura, mi amigo Fernando Bravo me dice, mira, si te llama el Papa de nuevo, si cumple y te llama de nuevo, decirle, mire, Santo Padre, usted está en San Pedro, pero yo también, porque estaba en San Pedro con Fernando. Empecemos a bromear al respecto. Y aunque a ustedes les parezca mentira, a las 3 menos 10 de la tarde sonó el teléfono y era el Santo Padre. Ahí ya me costaba hablar, me aceleré. Las palabras eran cada vez más veloces porque no le quería quitar tiempo. Estaba pensando que en ese momento estaban reunidos Raúl Castro y Barack Obama. En ese momento estaba mandando a decirle al mundo que se trataba de un genocidio lo que hizo Turquía con el pueblo armenio. El Papa Francisco y estaba hablando, y yo quería decirle todo rápido para no quitarle tiempo. Y él con una serenidad que me transmitió me dijo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué me quiere decir? Hable, hable tranquilo que lo escucho. Fue realmente impresionante la paz que me invadió. Y le pude decir todo lo que quise. Le hice la broma de que yo también estaba en San Pedro y se rió a carcajadas como cuando tomaba mate acá en la Catedral de Buenos Aires. Le recordé y le digo, ¿usted se acuerda de mí? Sí, me dice, ¿cómo? No, le digo, pero hay un momento muy importante para mi vida. Aquí la Iglesia Católica, el Día del Maestro, entrega un premio que se llama el Maestro con Cariño. En cada uno de los rubros, en deportes, en política, en solidaridad, en periodismo. Y un año me eligieron a mí, me dieron el premio al periodista, al maestro con cariño en periodismo, y fue el propio Bergoglio el que me lo entregó. Digo, tal vez no se acuerde de eso, pero seguro que se va a acordar que en deportes se lo dieron a Batistuta, le dije. Y me dice, Batistuta, como diciendo, los goles que nos habrá hecho. Y allí le recordé que en el tema solidario había sido premiado alguien al que yo admiro muchísimo, que ya falleció y que el Papa adoraba, que era el padre Chifri. Un padre que se manejaba en silla de ruedas al final e hizo una obra monumental en el Alfarcito en Salta, generando las primeras escuelas y los primeros talleres. Conversamos de eso. Hubo 2 momentos de la charla que me pidió reserva, que me pidió que fuera off the record y entre nosotros. Se refería obviamente a la bronca que había sentido por la utilización política y alguna precisión. Me dijo, le voy a hacer una precisión informativa sobre su carta, pero eso ni quita ni pone... Casi me muero cuando dijo, la entereza moral de su carta. Y me dio una precisión informativa que me dijo que tampoco la dijera. Y después tuve la posibilidad, a medida que las charlas iban prolongando, ya me atrevía. Le dije, mire, por deformación profesional, la última audacia de mi parte, Santo Padre. Les cuento, me están masacrando en las redes sociales, se burlan de mí. ¿Usted me permite que parte de esta charla yo la haga pública, diga que usted se comunicó, si no le molesta, si le parece bien? ¿Cómo no?, me dijo. Pero no solo eso. Le voy a mandar un correo electrónico con estas palabras que le estoy comentando para que usted las pueda mostrar, para que vea que mi agradecimiento es fraternal y sincero. Bueno, la verdad que ahí me empellizcaba porque digo, esto es un sueño, no lo puedo creer. Me costaba muchísimo juntar las palabras por la emoción que tenía. Pasaron un par de horas, otro sacerdote amigo me contó que el Papa no escribe en la computadora, que lo hace a mano, a papel, y su secretario personal, Fabián, me mandó el correo electrónico que quiero compartir con ustedes y quiero que leamos juntos, porque vale la pena hasta en cada una de sus palabras y de sus comas para tratar de comprender cuál fue el mensaje que el Papa Francisco seguramente quiso enviar
a través de este correo electrónico que me mandó a mí. Fíjese de qué se trata. Allí está en pantalla, ¿no es cierto? Dice así: estimado señor Leuco, recibí su carta del pasado 9, carta abierta al Papa Francisco, y le agradezco de corazón que la haya escrito. El tono sereno manifiesta la voluntad de comunicarse frontalmente y las disidencias se dicen con paz, fluidamente. No hay allí una sola agresión o alguna expresión altisonante, y esta actitud edifica, une, es constructiva. Gracias, muchas gracias. Me permite una confidencia. Al concluir la lectura de su carta me vino a la mente una de las bienaventuranzas. Felices los mansos, porque recibirán la tierra en la herencia. La mansedumbre, esa actitud tan ligada a la paciencia, a la escucha, a la ponderación, y que a veces en el imaginario colectivo se la confunde con pusilanimidad. Pero no es así. En realidad es la virtud de los fuertes. Nuevamente, gracias, y por favor, le pido que no se olvide de rezar por mí. Que Dios lo bendiga. Fraternalmente, Francisco. Imagínense ustedes mi corazón, mi alma estrujada después de leer esto. Este reconocimiento lo considero la mejor medalla periodística de toda mi carrera profesional. No hay demasiados antecedentes de que un papa, el jefe de 1.200 millones de fieles, se haya dignado a contestar fraternalmente y agradeciendo una carta crítica. Recién me decía un compañero, Nelson Castro, es que las críticas hay que agradecerlas, aunque no se compartan. Pero es una forma de ver la vida que aquí en la Argentina parece que hemos perdido. Ya nadie se enriquece con el pensamiento del otro. Todo es discusión, autoritarismo y odio. Al final me dijo lo más celestial, me dijo: ojalá tenga una linda fiesta de cumpleaños. Le pido que no se olvide de rezar por mí, que yo voy a rezar por usted. Le mandé un gigantesco abrazo emocionado y no me atreví a decirle por pudor que no sé rezar. Pero en agradecimiento le voy a pedir a 2 rabinos amigos que me enseñen algún rezo. Es lo menos que puedo hacer, Papa Francisco. Le doy mi palabra. Así, admirado Papa Francisco, soy un insignificante periodista argentino llamado Alfredo Leuco. No soy quien para darle consejos a nadie, y mucho menos a usted, a quien considero el argentino más importante de todos los tiempos. Alguna vez escribí una columna diciendo que usted tenía lo mejor de cada uno de los mejores argentinos. No soy creyente, pero admiro a los creyentes y creo en usted y en los valores que predica, en su austeridad franciscana, en su defensa de los más débiles y de los más pobres, en vivir como se piensa, en su apuesta a construir la paz en el mundo y en el ecumenismo fraternal de las religiones. Permítame, Papa Francisco, que le cuente lo que pienso de usted para que sepa desde dónde, desde qué lugar me atrevo a expresarle una disidencia, con todo respeto, por supuesto. Creo que nadie hizo tanto por abrir la iglesia en la vida cotidiana, por condenar a los corruptos y perdonar a los pecadores, por aplicar eso de a Dios rogando y con el mazo dando a los curas violadores y a los colaboradores de las dictaduras. Me gustó llamarlo el Papa Celeste y Blanco, el Papa nuestro que está en el Vaticano como rezando una plegaria laica. Usted confiesa que es un pecador, reconoce que no es Dios y por lo tanto no es perfecto. Eso me da coraje como para expresarle mi humilde disidencia con la decisión de recibir por 5ª vez a Cristina Fernández de Kirchner. Soy periodista, busco la verdad, aunque nunca la encuentre del todo. Y mi misión en la vida es contar lo que pasa, o lo que creo que pasa, y lo que pienso de las cosas. Sabrá usted disculpar semejante atrevimiento, pero aquí abajo, en el fin del mundo, y con los pies sobre la tierra, le cuento que una gran porción de los argentinos está molesta, disgustada o desilusionada con la nueva cita que le dio a Cristina para el 7 de junio. Insisto, usted tiene todo el derecho a hacer lo que considere correcto y a dialogar con quien le plazca. Otra vez, yo no soy nadie, pero mi trabajo tiene
siempre la obligación de la mirada crítica, de ser abogado del hombre común y fiscal del poder. Creo, como dice el Talmud, que nuestra tarea es acomodar a los incómodos e incomodar a los cómodos. Usted es un gran combatiente contra la hipocresía y yo no quiero ser hipócrita, y mucho menos con usted. Mucha gente, tal vez una mayoría de compatriotas, piensa que usted está por cometer un error, que está devaluando su propia palabra, que vale oro. Usted dijo que no iba a recibir a ningún político más hasta después de las elecciones y que se había sentido usado por la política argentina. Algunos amigos que lo han visitado me contaron en confianza que usted hizo clara referencia a dos momentos: cuando Martín Insaurralde y el Cuervo Larroque abusaron de su confianza y lo utilizaron para hacer propaganda electoral. Le dije que no había recibido el mensaje, me dice: no te preocupes, te dejó un mensaje en tu contestador. El corazón me latía aceleradamente, las manos me transpiraban, las lágrimas empezaban a aflorar por mi vista, y fui a escuchar el mensaje en el contestador telefónico que quiero compartir con ustedes. Decía esto: para el señor Alfredo Leuco, soy el padre Bergoglio, el Papa Francisco. Intentaré llamarlo en otro momento para agradecerle su carta. Gracias. Se dan cuenta de lo que se trata, ¿no? El Papa Francisco en persona diciendo: lo llamo para agradecerle su carta. Venían destruyéndome básicamente con el jefe de operaciones, que es el pauta traficante Diego Virs, que tiene un cártel que es el 678, que no sienten vergüenza de funcionar con el dinero del pueblo pobre de la Argentina que se deriva en las pautas publicitarias y en esos sueldos. Pero el Papa Francisco dejando un mensaje en mi contestador. Ya mis amigos dejaron de hacer bromas, empezaron a querer escuchar el mensaje. Le dije: tranquilo, tranquilo, pongo el altavoz. Escuche de nuevo lo que me dijo el Papa Francisco y lo que dejó grabado en el contestador de mi celular. Para el señor Alfredo Leuco, soy el padre Bergoglio, el Papa Francisco. Intentaré llamarlo en otro momento para agradecerle su carta. Gracias. Intentaré llamarlo en otro momento para agradecerle su carta. Bueno, yo ya a esa altura, mi amigo Fernando Bravo me dice: mira, si te llama el Papa de nuevo, si cumple y te llama de nuevo, decile: mire, Santo Padre, usted está en San Pedro, pero yo también, porque estaba en San Pedro con Fernando. Empezamos a bromear al respecto, y aunque a ustedes les parezca mentira, a las 3 menos 10 de la tarde sonó el teléfono y era el Santo Padre. Ahí ya me costaba hablar, me aceleré. Las palabras eran cada vez más veloces porque no le quería quitar tiempo. Estaba pensando que en ese momento estaban reunidos Raúl Castro y Barack Obama. En ese momento estaba mandando a decirle al mundo que se trataba de un genocidio lo que hizo Turquía con el pueblo armenio. El Papa Francisco y estaba hablando, y yo quería decirle todo rápido para no quitarle tiempo. Y él, con una serenidad que me transmitió, me dijo: tranquilo, tranquilo. ¿Qué me quiere decir? Hable, hable, tranquilo, que lo escucho. Fue realmente impresionante la paz que me invadió. Y le pude decir todo lo que quise. Le hice la broma de que yo también estaba en San Pedro y se rió a carcajadas como cuando tomaba mate acá en la Catedral de Buenos Aires. Le recordé y le digo: ¿usted se acuerda de mí? Sí, me dice: ¿cómo? No, le digo, pero hay un momento muy importante para mi vida. Aquí la Iglesia Católica, el Día del Maestro, entrega un premio que se llama el Maestro con Cariño. Uno directamente hizo un afiche de campaña con la foto y el otro puso en sus manos una camiseta de la Cámpora, una de las organizaciones más dogmáticas y agresivas del cristianismo y no del cristianismo. Por eso no se entiende el motivo que usted tiene para faltar a su palabra y abrirle las puertas de su casa por 5ª vez a la candidata Cristina, porque ella será candidata a gobernadora o a diputada, y si no lo es, será ella la que lleve de la mano por todo el país a los candidatos de su partido. Ella es una mujer poderosa, desde todo punto de vista, y mostrarse a su lado es una ayuda muy grande que se suma a la utilización del aparato del Estado en beneficio propio, como hacen los Kirchner. Permítame que le diga, admirado Papa Francisco, usted reclama manos limpias, uñas cortas y ética para la función pública, y este gobierno es el más corrupto de la historia argentina.
Usted habla de ayudar a los pobres y este gobierno dejó de medir la pobreza. Usted fomenta el camino del encuentro y el diálogo y este gobierno instaló el odio. Usted nos reclama abrir razones y este gobierno es el que lo espió a usted a través de Antonio Estiuso, según contó su propio amigo Gustavo Vera. Ni que hablar de la calificación de montaje de Hollywood que hizo Cristina del Estado Islámico, que está cometiendo un genocidio en cuotas con el pueblo cristiano. Me gustaría que sepa, Papa Francisco, que la mayoría de los encuestas, la mayoría de los argentinos creen que el ciclo de Cristina tiene fecha de vencimiento y tal como dice la Constitución, debe terminar su mandato en orden y en paz. La foto que ella exhibirá con usted no ayuda a los que quieren alternancia democrática y más república. No respalda a los que denuncian, como usted mismo lo hizo, que aquí en este país se fabrica droga y el gobierno mira para otro lado o no hace lo necesario para extirpar ese cáncer social. Me gustó mucho la columna y la idea rectora de Mariano Barrio. Hubiera sido una genialidad de su parte invitar a Cristina y a todos los candidatos a presidente. Sería una señal de convivencia pacífica que ayude a los argentinos, sobre todo a los que queremos cerrar las heridas que el kirchnerismo abrió en nuestra comunidad. ¿Se imagina esa foto? Cristina, Macri o Sanz, Scioli o Randazzo, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, José Manuel de la Sota, entre otros, y usted como un mensaje de que se puede pensar distinto, pero tirar todos para el mismo lado de la patria. Es una oportunidad perdida que esto no se haga. Es una piedra en el camino de la reconciliación que usted la reciba una vez más a ella sola y por quinta vez. ¿No es suficiente? Otra vez le pido 1000 disculpas por mi atrevimiento. Le juro que lo hago con la mayor y con la mejor de las intenciones. Quiero preservar su figura que alumbra una sociedad mejor. Nosotros rezamos por usted y cuidamos a Cristina, pero usted también rece por nosotros y cuide un poco a todos los ciudadanos. En este país lo aman muchísimo. Papa Francisco, se lo digo de todo corazón. Le mando el mejor de los abrazos y mis mejores deseos. Usted siempre apostó a la sana rebeldía y no al silencio cómplice ni obsecuente. Usted nos pidió que hiciéramos lío y en eso estoy. Haciendo lío, que para un periodista es decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, juro. Esto ocurrió el día jueves 9 de abril, el día que yo cumplía 60 años, fíjense. A partir de ahí se desarrolló, yo diría, los grupos de tarea de la blogósfera kirchnerista incorporaron una serie de ataques mucho más virulentos que lo habitual. Ya tengo el cuero duro. Pero se ve que alguien les bajó la orden porque rápidamente hubo una cantidad de mensajes impresionantes. Miles. La gente que me respeta y que me valora les contestaba. Y en esa guerra en las redes sociales resulta que el apellido Leuco se transformó en trending topic. Es decir, en el tema más hablado en las redes sociales, más mencionado en las redes sociales. O sea, aquellos que estaban enojados con lo que yo había dicho, kirchneristas de pura cepa, cristinistas, en realidad lograron el objetivo contrario al que buscaban, porque potenciaron y multiplicaron el interés sobre lo que yo estaba diciendo. Eso fue lo que pasó. Muchos intentaron burlarse, ridiculizarme, más o menos la palabra en las mismas. ¿Y quién sos vos, Alfredo Leuco? ¿Vos le querés dar órdenes al Papa Francisco? ¿Te duele que la reciba Cristina? Lo que más me dolió en realidad fue el ataque deseándome la muerte a mí, a mi familia, se metieron con mi hijo. Es que a veces se comportan de esa manera cuando baja la línea del odio desde la cima del poder. ¿Qué pasó frente a eso? Simplemente hice silencio, me dispuse a esperar y el sábado yo estaba con mis 6 mejores amigos con sus parejas en la localidad de San Pedro, donde es Fernando Bravo, festejando, celebrando mi cumpleaños número 60 y a las 11:20 de la mañana entró el primer WhatsApp de Guillermo Karcher. Guillermo Karcher es, para decirlo sencillamente, el jefe de protocolo del Papa Francisco del Vaticano. Me decía que habían leído la columna con el Papa, que el Papa me valoraba y me recordaba si yo le podía mandar mi correo electrónico en forma reservada. Por supuesto que se lo mandé, al principio dudé, no creí, pensé que era una broma de mis amigos que estaban allí, pero cuando vi que el número realmente correspondía al Vaticano, comprendí que era cierto. Enseguidita
aunque ustedes no lo crean, me manda otro WhatsApp, Guillermo Carche, diciendo, te está llamando el Papa, se lo juro. Y yo diciendo, no tengo señal, no lo puedo, no me suena acá, no tengo señal, mandándole mensajitos, porque bueno, será todo muy celestial, pero en Argentina muchos celulares no funcionan, en determinados lugares. Cada uno de los rubros, en deportes, en política, en solidaridad, en periodismo. Y un año me eligieron a mí, me dieron el premio al periodista, al maestro con cariño en periodismo, y fue el propio Bergoglio el que me lo entregó. Digo, tal vez no se acuerde de eso, pero seguro que se va a acordar que en deportes se lo dieron a Batistuta, le dije. Y me dice, Batistuta, como diciendo, los goles que nos habrá hecho. Y allí le recordé que en el tema solidario había sido premiado alguien al que yo admiro muchísimo, que ya falleció y que el Papa adoraba, que era el padre Chifri. Un padre que se manejaba en silla de ruedas al final e hizo una obra monumental en el Alfarcito en Salta, generando las primeras escuelas y los primeros talleres. Conversamos de eso. Hubo dos momentos de la charla que me pidió reserva, que me pidió que fuera off the record y entre nosotros. Se refería obviamente a la bronca que había sentido por la utilización política y alguna precisión. Me dijo, le voy a hacer una precisión informativa sobre su carta, pero eso ni quita ni pone, casi me muero cuando dijo, la entereza moral de su carta. Y me dio una precisión informativa que me dijo que tampoco la dijera. Y después tuve la posibilidad, a medida que las charlas iba prolongando, ya me atrevía. Le dije, mire, por deformación profesional, la última audacia de mi parte, Santo Padre. Les cuento, me están masacrando en las redes sociales, se burlan de mí. ¿Usted me permite que parte de esta charla yo la haga pública, diga que usted se comunicó, si no le molesta, si le parece bien? ¿Cómo no? Me dijo. Pero no solo eso. Le voy a mandar un correo electrónico con estas palabras que le estoy comentando para que usted las pueda mostrar, para que vea que mi agradecimiento es fraternal y sincero. Bueno, la verdad que ahí me empellizcaba porque digo, esto es un sueño, no lo puedo creer. Me costaba muchísimo juntar las palabras por la emoción que tenía. Pasaron un par de horas, otro sacerdote amigo me contó que el Papa no escribe en la computadora, que lo hace a mano, a papel, y su secretario personal, Fabián, me mandó el correo electrónico que quiero compartir con ustedes y quiero que leamos juntos, porque vale la pena hasta en cada una de sus palabras y de sus comas para tratar de comprender cuál fue el mensaje que el Papa Francisco seguramente quiso enviar a través de este correo electrónico que me mandó a mí. Fíjese de qué se trata. Allí está en pantalla, ¿no es cierto? Dice así: estimado señor Leuco, recibí su carta del pasado 9, carta abierta al Papa Francisco, y le agradezco de corazón que la haya escrito. El tono sereno manifiesta la voluntad de comunicarse frontalmente y las disidencias se dicen con paz, fluidamente. No hay allí una sola agresión o alguna expresión altisonante y esta actitud edifica, une, es constructiva. Gracias, muchas gracias. Me permite una confidencia. Al concluir la lectura de su carta me vino a la mente una de las bienaventuranzas. Felices los mansos.